grafo, particularmente en esta unidad un grafo no pesado. Una de ellas era las listas de adyacencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos y vamos a representar, almacenar el vértice real en el grafo. Vamos a hacer, puede ser dirigido o puede ser no dirigido. Vamos a implementar uno para cada caso. Entonces, si nosotros vamos a representar con lista de adyacencia y no vamos a guardar los valores de los vértices reales, o sea que vamos a dibujarlo con las posiciones que nosotros vamos a almacenar. Entonces, nosotros vamos a tener posición 0 en una lista, posición 1, posición 2, posición 3 y por último la posición 4. En este caso tengo 5 vértices, ¿cierto? Entonces, como no estoy guardando el vértice real, sino estoy haciendo referencia a posiciones, entonces dentro del grafo no vamos a almacenar el valor real. Puede ser que por fuera del grafo ya eso ustedes lo pueden manejar. Ustedes digan, digamos, Santa Cruz es el 0, Cochabamba es el 2, La Paz es el 1, Beni es el 4, y no sé, Tarija es el 3. Ya eso saldría fuera, ¿está bien? Para hacerlo más simple. Entonces, ¿cómo almacenaría esto? Yo voy a tener que tener las aristas, las adyacencias de cada vértice. Por ejemplo, son adyacentes a 0, el 1, el 2 y el 3. Voy a quitarle 1 para que no parezca que lo estoy haciendo secuencial, ¿ya? Va a ser así. Y así. ¿Bien? Entonces yo acá voy a tener otra lista. Lo voy a dibujar como lista enlazada, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener la posición de los adyacentes. Aquí, bueno, el primero en la lista sería el Q. Normalmente tratamos de guardarlo ordenado. Luego sería el siguiente, sería el 2. Luego vendría ¿cuál? Vendría el 4. Y no hay más. El 1 adyacente, solamente el 4. Y no hay más. Del 2 adyacentes, el 1. Como es dirigido, no tengo que insertar en ambos lados. Si fuera dirigido, tendría que poner el 2, 1 y el 1, 2. En este caso solamente 2, 1. ¿Cierto? En el 3, fíjense, no tiene adyacentes. Y el 4 tiene como adyacentes el 3. ¿Está claro? Entonces vamos a tener una lista de listas de enteros. Vamos a tener una lista que va a estar, porque va a almacenar listas de enteros. Esa va a ser nuestra lista de adyacencia. ¿Cuál? Esta. ¿Claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No hay? Vamos a implementarlo bajo esa idea. ¿Está bien? Entonces no vamos a guardar los vértices reales, vamos a guardar posiciones como podamos referenciar fuera de nuestra estructura de grafo. Si fuera dirigido, no se olviden, hay que almacenar en ambos lados. Hacia ambos, en ambos vértices. Si tengo el vértice 2, la arista 2, del 2 al 1, también tengo que tener la arista del 1 al 2. O sea, cuando sea no dirigido. Pero en el caso, por ejemplo, si yo tuviera acá esto, de 2 a 0, fíjense que acá esto ya varía.
Acá voy a tener primero del 2 al 0 y después del 2 al 1. ¿Sí? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Pues implementémoslo si es que no hay ninguna consulta. Veamos. Es lo que habíamos estado trabajando en la anterior clase. Y bueno, vamos a trabajarlo acá mismo. ¿Está bien? Entonces, voy a crear un paquete que se llame grafo. ¿Ya? En esta estructura de grafos, vamos a crear primero el grafo. Simplemente. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, entonces, vamos a ir corrigiendo el error y vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Entonces, cuando construyamos el grafo, ¿ya? Vamos a tener que simplemente instanciar esa línea S, es decir, va a ser igual a, voy a hacer esta vez como un link list, que agarrar con la raíz. Bueno, vamos a tener también un constructor en el que vamos a recibir de entrada cuántos vértices tenemos. Ya. Entonces, ya le voy a decir, y me va a entonces, esto de acá, miren, y acá vamos a crear un paquete que se llame nombres. Y lo vamos a crear con este sistema. Ahí. Se puede escrito en estas secciones
mensaje acá puede ser diferente. Y lo pueden personalizar. Normalmente si yo antes que llamarlo, así y contamos. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que nosotros vamos a tener un método insertable que todavía no lo tenemos. Como no estamos almacenando el valor real del vértice, este método va a agregar un nuevo elemento donde en esta lista de adyacencia. ¿Ya? Y eso se va a tener en public. No recibe nada. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Lo único que va a hacer es lo siguiente: va a instanciar una nueva lista de enter. Y vamos a llamar adyacentes, a ver qué le llamamos. Ahí está. Le digo pueden hacer el link, no me importa. Y lo único que voy a hacer es decirle la de adyacentes. Cada un vértice que va a hacer esa adición en la lista de adyacencia que corresponde al vértice. Uno de los métodos más fáciles, por ejemplo, ¿cuál? El método para retornar elementos que tiene la lista de adyacencia. Entonces, esa sería la cantidad de vértices que tiene el grafo. Algo que vamos a ocupar mucho, ¿ya? Es, por ejemplo, algo que nos permita validar si estamos dando un vértice dentro del rango. Si tenemos solo 5 vértices y nos pasan una posición de vértice, entonces no nos pueden pasar 5, deberían pasarnos de 0 a 4. No nos pueden pasar 6. Entonces lo que vamos a hacer es implementar un método que valide eso, ¿ya? Vamos a hacerlo público. Para que inclusive lo pueda utilizar el usuario en nuestra clase. Entonces,
vamos a recibir la posición de vértice. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer este método? Simplemente va a arrojar una excepción en tiempo de, de runtime cuando esa posición está fuera de rango. ¿Y cuándo está fuera de rango? Muy fácil. Si esa posición de vértice es menor que 0, está fuera de rango. O si esa posición de vértice está por encima de la cantidad de vértices, también está fuera de rango. ¿Cierto? Si mi cantidad de vértices dice 5, tiene que estar entre 0 y 4. ¿Ya? No puede ser ni siquiera 5. ¿Ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Entonces acá lo que vamos a hacer es lanzar, pueden hacer ustedes una excepción, quieren la hacemos, o pueden agarrar y hacer una excepción, utilizar una excepción y existe. Por ejemplo, hay una que se llama Illegal Argument Except, podemos usarla esa. ¿Ya? Esa ni siquiera la necesito reportar con un throws en la firma del método, porque como es una excepción de tiempo de ejecución, no me va Illegal Argument. Y entonces aquí le podemos poner un mensaje como no existe vértice. Podemos ponerle como posición o como valor de vértice. ¿Ya? Yo le voy a poner no existe vértice. ¿No? El grafo. ¿Ya? Y listo, no va a hacer más nada. O sea que si no lanza la excepción, quiere decir que el vértice está bien. Pero si lanza la excepción, quiere decir que el vértice tiene problemas. Sigamos implementando lo fácil. Ahí en el grafo, hay un método que vamos a utilizar que se llama el grado de un vértice. Que en los grafos dirigidos ya hemos dicho que se va a llamar grado de entrada y grado de salida. ¿Ya? Cada uno va a tener una implementación aparte. En cambio, en el grafo no dirigido simplemente se llama grado. Acá le vamos a poner grado de vértice. Entonces, ¿qué va a recibir? Podemos llamarle posición de vértice o vértice directo. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer en primera instancia es validar el vértice. Si lanza una excepción, pues hasta ahí va a llegar la ejecución de este método y se acabó. ¿Qué nos retorna el grado de vértice? ¿Cómo podemos calcular el grado del vértice? Pues no se olviden que según el concepto, el grado de un vértice la da el número de líneas que entran o salen a ese vértice. Grafo. Entonces, si el vértice es válido, entonces tiene una lista de adyacencias. Lista de adyacentes. ¿Cuál es su lista de adyacencias? De la lista, vamos a cambiarlo, esto se va a llamar listas de adyacencias, pero no es lista, porque son varias. Para que no haya confusión. Entonces, acá lo que vamos a hacer de las listas de adyacencias, vamos a sacar una. ¿Cuál? El de la posición de vértice. Ya tengo la lista de adyacencias de ese vértice, entonces como yo quiero saber su grado, lo único que tengo que retornar es el size de esa lista. Entonces voy a agarrar y le voy a decir lista de adyacencias de vértice, de adyacentes de vértice, punto size. Y con eso yo tengo el grado de ese vértice. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que también
vamos a necesitar siempre saber si si existe alguna adyacencia. Y para saber si existe adyacencia, lo único que vamos a necesitar es saber el vértice origen y el vértice destino. Pero como estamos manejando posiciones de vértice origen y la posición de vértice. Entonces acá, ¿qué vamos a necesitar hacer? Van a disculpar que sea tan corto. Vamos a necesitar validar los vértices. Puede ser que el primer vértice pase o no. Si no pasa, hasta ahí llegó. Otra vez, puede ser que el segundo pase o no. Si ambos pasan, hay que determinar la adyacencia. ¿Y cómo lo hago? Vuelvo a disculparme, sea tan copión. Lo que voy a hacer es buscar la lista de adyacentes del origen. Aquí le voy a aumentar ya. Vértice. Porque no interesa en cuál busque. Si puedo buscar en la del destino, puedo buscar en la del origen. Y si está si está el destino en esa lista de adyacencia, quiere decir que hay adyacencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el destino es adyacente al origen. Y en los grafos dirigidos, en doble sentido, que el origen también es adyacente al destino. Entonces lo necesito solo en un sentido. ¿Ya? Entonces, como esto me va a devolver falso o verdadero, lo único que necesito es aprovecharme de la funcionalidad que tiene la lista. En este caso, la lista de adyacentes del vértice origen. Y tiene un método contains. Le voy a pasar la posición del vértice. Si ese vértice destino existe en la lista de adyacentes del origen, quiere decir que esos vértices son adyacentes. ¿Ya? ¿Está bien? En particular, estoy diciendo que el vértice destino es adyacente al origen y, y siendo más puntuales en el grafo que estamos implementando, como es no dirigido, que también el origen es adyacente al destino. Ambos son adyacentes. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? A ver. Puede ser que necesitemos determinar, por ejemplo, cuáles son los adyacentes de un vértice. Para no devolverle la lista, le voy a devolver un iterable. El iterable ustedes lo pueden navegar sin mayor inconveniente. Pueden ver en cualquier documentación o en el documento que es el que está. Entonces, si yo le tengo que pasar acá, otra vez, posición de vértice. Finalmente, pues, voy a tener que validar si el vértice es bueno, si no, va a dar excepción. ¿Ya? Y por último, hay que obtener la lista de adyacentes de ese vértice. La obtengo. Y la lista ya es un iterable, entonces para que sea muy obvio ustedes lo entiendan así, miren lo que voy a hacer. Iterable. ¿Ya? Y lo voy a llamar iterable. No necesito hacer todo esto, puedo hacerlo directamente en el return, pero solo quiero que lo vean. ¿Ya? Y esto va a ser a la misma lista de ese. No necesito ni hacerle el casting. ¿Ya? Porque en sí, la lista es un iterable. Y retorno a ese iterable. Te dirán, ¿por qué no le devuelvo directamente la lista? Primero, le voy a ocultar que estoy implementando, usando una lista. Y segundo, el iterable no tiene los mismos métodos para manipular, si quieren, la estructura.
sino que me va a devolver un iterator, por ejemplo, o un iterador, en el cual yo simplemente puedo navegar en esa estructura. ¿Ya? No la puedo alterar, no la puedo aumentar ni reducir. ¿Ya? Como no sabe, en teoría no va a saber el que usa nuestra clase que por debajo de una lista, porque podría ser cualquier otra cosa que sea iterable, entonces por esa razón no está mal. Para que de alguna manera tratemos de asegurarnos que no toquen las adyacencias, a no ser que sea con los métodos que tiene el grafo. Y con eso tenemos. ¿Ya? ¿Qué más podríamos necesitar? A ver, de los métodos. Ya insertamos vértice, pues necesitamos insertar arista, ¿no? Siempre respetando las reglas del estándar de codificación que yo les he sugerido seguir. Entonces, ¿qué voy a necesitar para poder insertar una arista? Lo mismo que puse en la adyacente. Me lo voy a copiar. El vértice origen y el vértice destino. Siguiente, debo verificar que existe la adyacencia. Ustedes dirán, pero ¿por qué no valida primero que existan los vértices? Ya el método que me valida la existencia de una adyacencia me dice, o me lanza una excepción en caso de que los vértices pasados sean inconsistentes, ¿no es cierto? Le voy a pasar el origen y el... Si existe la adyacencia, entonces yo no tengo para qué insertar esa arista. Entonces acá lo que vamos a hacer es lanzar una excepción que vamos a hacer ahorita. Excepción arista ya existe. No la tenemos, vamos a hacerla. ¿Ya? Vamos a ver si nos queda copiar y renombrar. Excepción. Acá teníamos un mensaje. Vamos a poner arista ya existe en su campo. A ver, creo que modifiqué donde no debía. Sí, está bien. Entonces, importamos. Fíjense, ya lo he hecho. Acá está. No hay problema. Y cuando ya existe la adyacencia, pues, si no lanzó una excepción de argumento ilegal, pues lanzamos la excepción arista ya existe. Con un mensaje por defecto. ¿Ya? Ahora, si todo está bien, si los vértices existen y la arista todavía no está en el grafo, pues hay que proceder a insertarlo. Entonces, nuevamente me voy a copiar esto. Para obtener la lista de adyacencias del origen. ¿Ya? Una vez tengo la lista de adyacencias del origen, entonces lo que voy a hacer en esa lista de adyacencias del origen le voy a adicionar, ¿qué cosa? El destino. Y como una lista, ya hemos dicho que deberíamos tenerlo ordenado. Entonces vamos a ordenarla esa lista. Por eso le pasamos la lista de adyacencias. Con eso me olvido de yo de tener que estar haciendo el trabajo de ordenar. Posteriormente, ¿qué más vamos a hacer? Como en este caso estamos implementando un grafo no dirigido, entonces podría darse que la posición de origen y destino sean diferentes. Si es diferente, quiere decir que también debo insertar en la lista de adyacencia del destino. Entonces, pregunto, si son diferentes posiciones, quiere decir que no estoy insertando un lazo, o sea, un ciclo en sí mismo.
quiere decir que debo hacer lo mismo que he hecho en la lista del destino, el origen, pero en este caso en la lista del destino. Entonces aquí voy a poner acá, y acá, destino, y acá vamos a estar en la iglesia del destino, la posición del origen. Y luego hay que ordenar. Y con eso ya está, no puedo insertar. Ari. Ya. Solamente yo le dejo un botón para que ustedes hagan. Le voy a dejar eliminar. Le voy a hacer uno más abajo. Que es eliminar. Ustedes tienen que hacer un eliminar. ¿Y qué va a tener eliminar? Lo mismo que le hice para el comodín. Y ello va a lanzar nuestra sesión. Ahorita. No, sí. Secretaría de eliminar no la tenemos. Ya. Entonces, eso es para ustedes. Yo voy a hacer eliminar. Y simplemente hacer más similar a la idea de acá. Veamos cómo para que sepan cómo tienen que implementar el protocolo. Como estamos trabajando en la plana como un gráfico dividido. Entonces yo tengo tengo 3, 4, 0. Como que no está así, por acá, si quieren, por acá más. Entonces su representación va a ser algo así. Las listas de adyacencia. Tener 1 y 2. En la del voy a tener 0 y 4. Vamos a poner una más. En la del voy a tener 0, 3, 4. Me corrijo, me equivoco. En la del 3, que voy a tener en la del 3 voy a tener 2 y 4. En la del 4 voy a tener 2 y 3. Y también 1. Voy a tener el 4 va a tener 1.
este grafo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Ese es el tema elemental. Voy a poner uno más para que ustedes vean. Aquí le voy a aumentar en la L4, sí, en la L4. Le voy a aumentar más. Entonces, como ahí también la L4. Ahí. Entonces, en el día 6. Ahí. 7. La gente está echando para el norte. Cuando van a eliminar a la lista, tiene como un grafo no dirigido. Digamos, tiene que eliminar a la lista 2,4. Se quiere decir que deben eliminar la diferencia de 2 a 4 y de 4 a 4. Entonces, lo que quiere decir que va a pasar que la diferencia de 2 que ya no tiene que ir arriba. Que lo a nada. Y también la diferencia de 4 a 2 ya no tiene que ir arriba. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, entiendo. Entonces, bajo esa idea, me voy a mandar a elaborar un artículo para poder explicarle cómo vamos a implementar el eliminar vértices. Borro esto. Ya saben cómo van a calcular la cantidad de aristas. Voy a poner la firma del método. Pero ahora necesito eliminar vértices. Y miren, para que no tenga el problema, voy a eliminar el que tenga el 2. Bien. Más fácil. Ahí. Fíjense que tiene que pasar. Como voy a eliminar el vértice de 2, todo lo que haga referencia al 2 se tiene que ir a la área que ahorita tiene que ver. Por lo tanto, esta va a convertir en el 2 y el va a convertir en el 3. Segundo, todo lo que haga referencia al vértice de 2 ya no tiene que ver. No tiene que ver. Y como estas dos de acá, que están después de 2, van a reducir su índice, va a ser el 3, va a ser 2 y el 4 va a ser 3. Entonces, todo lo que haya por debajo de 2, o sea, cerca del 4 hay que recargarle que este, por ejemplo, tiene que ser 3, este tiene que ser 3, este tiene que ser 2 y este tiene que ser 3. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a compartir. La pantalla. Hay que ver lo que ustedes tienen que implementar ya y cantidad de áreas. Ya, entonces ustedes van a... Yo le voy a poner el torneo cero ya. Pero ustedes tienen que calcular, yo lo voy a hacer ustedes también. Entonces, vamos a eliminar veces. Primero que hay que hacer la típica. Hay que vale.
Entonces, mira. Si te lanzas segundo, hay que eliminar de las líneas de adyacencia esa posición. Entonces, la idea es que le pide tengo unas listas de adyacencias. Ahí voy a remover una posición, la posición de verde. De ahí ya no la posición que me han faltado en la lista de adyacencias. Pero siguen habiendo las adyacencias y hay que agregarle a las que están por debajo de esa posición de verde. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un favor sobre la lista de adyacencias que quedan, que son todas las otras menos la del verde hexagonal. Sé que muchos les debe encantar a lo que yo le pongo. Pueden cambiarle a la implementación. A mí me sirve muy bien. Porque básicamente, como le digo, validar en vértice, luego remuevo posición de vértice de listas de adyacencias y luego voy a hacer un for para obtener una lista de adyacentes de un vértice. ¿De dónde? De las listas de adyacencias. ¿Ya? Entonces, vamos, como tenemos posiciones, ¿ya? Entonces voy a sacar, o voy a tratar de buscar si es que el vértice que yo quiero, que yo estoy eliminando, existe en esa lista de adyacencias. Posición. Aquí vamos a ver, posición. Vértice. Ahí está. En adyacente. Okay, no se me ocurre más. Entonces, en esa lista de adyacentes de un vértice, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la primera ocurrencia, ¿ya?, de esa posición de vértice. Como es un integer, el integer tiene sobrescrito el equal, esto va a funcionar. O sea que no hay problema. Ahora, puede ser que no haya, pero puede ser que sí haya. ¿Cómo sé si sí hay? Si esa posición de vértice hay en esta lista de adyacencias de un vértice, o de adyacentes vértices, yo voy a decir posición. He hecho realizar lo que queda en esa lista de adyacencias para ver si es que hay algún vértice con posición mayor restante 1, posición mayor a la posición del vértice. Un for en el tamaño de la lista de adyacencias del vértice. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a sacar esa vértice. Si le quieren poner posición, pónganle directamente adyacente o vértice. Yo le estoy poniendo porque con eso me estoy lavando el cerebro para ser consciente que en realidad yo no estoy almacenando el vértice real en el vértice, en el grafo, sino directamente su posición relativa a donde yo lo tenga almacenado. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? En esta lista, que me falta algo. Ahí. Entonces, en esta lista de adyacentes de un vértice, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un get sobre la posición que toca. Si esa posición de adyacente es mayor, fíjense, mayor que la posición del vértice que voy a eliminar, miren, acá lo renombramos. ¿Ya? Vamos a ver.
vértice a eliminar. Para que sea más obvio. Si es mayor, quiere decir que yo debo restarle 1 a esa posición de adyacente y actualizarlo en la lista de adyacente. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, posición de adyacente. Quieren menos, le resto 1. ¿Ya? Y luego voy y lo actualizo en esa lista de adyacentes de un vértice y le digo, establece el valor en esa posición Y de donde lo tomaste antes, pero ahora actualizado. Ahí. Y con eso termino mi implementación del método de eliminar vértices. ¿Claro? ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Sé que dije que les voy a dejar bastante para implementar y sí, yo solo les voy a ayudar con la mayoría, si quieren, de los métodos básicos y algunas utilerías. Pero, por ejemplo, el encontrar ciclos y otras cosas más, les voy a dar una pauta, pero la van a implementar ustedes. Por eso es que siempre que termine alguna parte les voy a preguntar si hay preguntas, porque luego ustedes tienen que implementar el resto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Bueno. Entonces, miren, les voy a ayudar para que no me salga error. Yo soy fastidioso con eso de los errores. Entonces, existe, a excepción, arista no existe. ¿Ya? Listo. Y vamos a importar. A excepción, arista no existe. Esta es. Listo. No le escribí mal. A ver. Excepción. Le había puesto exception. Excepción. Ahí. Ahora sí. Parece que me da error. Listo. Con eso ya tenemos el grafo no dirigido. Y ya que estamos en esto, vamos a hacer parte y vamos a darle más tarea, pero para el grafo dirigido, lo vamos a llamar digrafo. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a implementar ese digrafo? Pues nuestro digrafo es un grafo en el fondo. O sea que tiene acceso a esa lista de adyacencias. Vamos a tener igual el método público, genérico o el común, y vamos a llamar al constructor del padre. También vamos a tener el método digrafo, que va a recibir el número de vértices. ¿Ya? Y este va a llamar al del padre también, número de vértices. Obviamente este se queja porque tiene una excepción. Aquí, ¿cuál van a tener que reescribir? Van a tener que reescribir el método. A ver. Este. ¿Qué le voy a hacer? Que retorne 0. Ustedes lo tienen que sobreescribir, porque en el otro, fíjense que cada adyacencia, si no era de un ciclo, se contaba como una, no se contaba como 2. En cambio, en el grafo dirigido, cada flecha se cuenta. Ahí no hay diferencia. ¿Qué más van a necesitar acá? Sobreescribir. Pues vamos a necesitar sobreescribir el
podría ser... El insertar vértice es el mismo. El eliminar vértice es el mismo. Pues vamos a necesitar sobreescribir lo que tiene que ver con la arista. Entonces yo les voy a sobreescribir el que yo hice. Insertar. Como han visto que soy bastante valiente, siendo sarcásticos, me voy a copiar lo que hice. Y lo voy a insertar arista. Acá está. El insertar arista va a ser básicamente lo mismo, con la diferencia que no tiene que insertar en ambas listas de adyacencia. ¿Ah? Ya no tiene que hacer eso. Solamente en un sentido, no en ambos sentidos. Entonces, ustedes van a tener que sobreescribir, y esa es otra tarea, el método para eliminar arista. Obviamente, para eso necesitan el origen y el destino. Y si no me equivoco, hemos puesto una excepción. ¿Cuál era la excepción? Que la arista no existe. ¿Está bien? Vamos a ponerlo como no disponible, el método que devolvía el grado de vértice. Aquí recibimos una posición de vértice. Y lo que vamos a hacer en este es lanzar una excepción de que el método no es soportado, ¿ya? Vamos a hacer un unsupport operation. ¿Ya? Con eso lo ocultamos. Pero necesitamos, por ejemplo, calcular el grado de entrada y el grado de salida de un vértice. Grado de salida de vértice. Igual le vamos a pasar una posición de grafo, de vértice, no de grafo. Y este coincide con la implementación del grado del grafo no dividido. Entonces, el otro que van a tener que implementar ustedes es grado de salida, perdón, ese ya lo implementé, entrada de vértice. Y ahí que van a recibir una posición de vértice. Entonces, por ahora esto va a retornar 0. Otra tarea para ustedes. ¿Ya? Veamos cuántas tareas tienen. Veamos. Acá, tarea 1. ¿Qué más tenían? Cantidad de aristas. Tarea 2. ¿Cierto? ¿Qué más tenían acá? Creo que acá más nada. En el digrafo tenían acá la tarea y acá tarea 4. Y acá tarea 5. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí?
Ah, eh, vamos a llamarlo utilería, ¿ya? Una suerte de cómo podemos marcar cuando ya hemos procesado un vértice. Para no meterlo todo en el grafo, y lo vamos a llamar eh, util- lo vamos a llamar marcador. Este recorrido como parámetro, si quieren, el número de vértices. Similar al constructor 2 de nuestro grafo. Entonces, desde marcados, vamos a instanciar inicialmente una sencilla y la cantidad de vértices que vamos a hacer es inicializarlos marcados. Lo que voy a hacer yo acá, y que voy a hacer es desmarcar todo, todos, esta lista de marcados, ¿ya? Pero aquí hay un detallito, lo vamos a poder hacer así. Este va a ser un for en el cual va a ir adicionando en esa lista. Mientras ese contador sea menos que el número de vértices. Y en ese marcado vamos a adicionar un falso. Este de marcar todo lo que va a hacer, como ya están los elementos en la lista, es asegurarse que todos sean falsos. Entonces dirán, es lo mismo, no es lo mismo porque en este caso, ¿qué vamos a hacer? Como no recibimos parámetros de la lista con el tamaño que tiene, arriba no podemos hacer eso porque inicialmente la lista está vacía, por eso nos valemos del número de vértices. Y luego lo que vamos a hacer es hacerle un set en la posición y, ¿qué cosa? Falso. ¿Ya? ¿Qué más podemos necesitar? Saber si todos quedaron marcados, por ejemplo. Recuerdan que eso hemos hecho o preguntado cuando, por ejemplo, algunos de los recorridos para saber si ya hemos terminado, si quedaron todos marcados. Otra si ya no puedo poner, solo vamos a poner. Entonces están todos marcados. Pues un for each vamos a hacer que retorne booleano marcado, vamos a llamar de la lista de marcados. Si hay alguno que no esté marcado, no marcado, entonces retorno directamente falso. Quiere decir que no están todos marcados. Pero si acabo el bucle, quiere decir que todos están marcados, entonces retorno. ¿Ya? Otra cosa que vamos a necesitar es saber si un vértice está marcado, ¿se acuerdan? Para no volverlo a procesar. Public, entonces. ¿Bien?
está vértice marcado. Vértice, el de la posición. Ahí. Acá le vamos a poner que una precondición, no lo vamos a validar. Vamos a poner acá retorna. Verdadero. Y un vértice está marcado. Precondición. El vértice o el parámetro por este vértice es válido, que está en rango. Pero un poco más. No marcamos, no controlamos nada. Este va a ser una utilería del grafo. El grafo va a cargar. La clase que utilice esto debería encargarse de pasar una posición válida. Entonces, si una posición verdadero, está marcado. Si tiene no está marcado. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? Marcar un vértice. Y no va a hacer nada, marcar vértice. Y obviamente pasamos a una posición de vértice. También la precondición es que ya lo voy a anotar esta de precondición. La posición de vértice es válida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la lista de marcados, punto, le voy a fijar un verdadero. Si ustedes creen que necesitan desmarcar, es lo mismo, nada más que en vez de poner verdadero, tendrían que ponerle falso. ¿Ya? Eso como utilería. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Bueno, como parte de los grafos no pesados, vamos a implementar los recorridos. PDFs, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este sí necesita tener un control de marcados y debería recibir el grafo sobre el cual tiene que hacer el recorrido. ¿Ya? Yo les voy a dar una idea, una propuesta de cómo lo pueden hacer. Ustedes pueden implementarlo de una manera mejor, si les parece. Aquí voy a utilizar el recorrido, aquí lo voy a llamar control. ¿Ya? También voy a necesitar tener un grafo. Y por último, este BFS lo que va a hacer es devolver en qué orden se recorrió los vértices, dado que yo mandé un vértice de partida. Entonces le voy a poner acá de lista de, en este caso de entero, porque lo que tengo son posiciones. ¿Ah? Entonces, recorrido. Cortamos la lista. Y pues creamos nuestro constructor, que va a tener nuestro constructor. Vamos a necesitar un grafo. Y una posición de vértice de partida. ¿Ya?
Entonces, guardamos ese grafo. Lo vamos a necesitar. Y procedemos a aprovechar que ese grafo tiene un validar vértice. ¿Para qué? Para que una posición de vértice sea una posición válida. Si da un error, hasta ahí llega, no pasa nada. ¿No es cierto? Nuestra lista de recorrido la vamos a instanciar como una lista enlazada. Como les digo, si ustedes prefieren manejar una lista de arreglo, le ponen array list. Igual va a funcionar todo lo demás. Solo cambiaría la instanciación. Y ese control de marcado lo inicializamos. ¿Ya? Y le paso el grafo. ¿Qué cosa? Su cantidad de vértices. ¿Cierto? Y que ejecute el BFS. ¿De dónde? Del vértice de partida. ¿Ah? ¿Recuerdan que lo que hacía el BFS? Utilizaba una cola. Entonces, vamos a hacerlo privado esta vez. Ustedes necesitan que sea público en la verdad. Yo nunca he necesitado que el BFS sea público este método. Pero si ustedes lo necesitan para algo, simplemente lo hacen público. Y recibo la posición de vértice de partida. ¿No? Entonces, necesitamos una cola de enteros, que es lo que guarda cada una de nuestras adyacencias. Cola. Esto lo instanciamos con un linked list. También un linked list, aparte de ser una lista enlazada, es una cola. Y, o inicialmente, guardamos esa posición de vértice de partida. ¿Ah? Y pues lo marcamos. Eso es lo que decía el algoritmo. Lo metemos a la cola y lo marcamos para que no se vuelva a procesar. Pero no es todo marcado, ¿no? Sino marcar vértice. Y le pasamos la posición de ese vértice. Ya sabemos que esta cola no está vacía, o sea que por lo menos va a ingresar una vez. Entonces por eso lo hago con do while, no con un while. ¿Ya? Entonces vamos a procesar mientras esa cola no es vacía. Cuando sea vacía quiere decir que ya tenemos el recorrido armado. Entonces, procedo a hacer lo que decía la lógica del algoritmo, como estaba en la presentación. Yo saco una posición de vértice en turno. ¿Ya? ¿De dónde? De la cola. Hago un for. Lo visito, y nuestro revisitar en este caso va a ser agregarlo a la lista de recorrido. La primera vez, al primero que voy a meter ahí es al que me mandaron como parámetro en el recorrido. ¿No es cierto? Y yo puedo saber cuáles son los adyacentes del vértice en turno. Tengo un iterable, aquí van a ver cómo lo navegamos. ¿Ya? Yo puedo saber. Entonces, este es un iterable de entero. Y aquí le voy a llamar IT adyacentes de vértice en turno. Y acá voy a sacar del grafo, ¿no? Tengo un adyacentes de vértice. ¿Qué vértice? El vértice. Y listo, puedo yo navegar en ese iterable. Entonces acá voy a hacer un integer posición de vértice adyacente. Y esto lo voy a sacar del iterador o del iterable de adyacentes de vértice en turno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a ver si esa posición de vértice no está marcado. Para eso tengo mi control de marcado. Si está marcado esa posición, no está marcado. ¿Ah?
vértice marcado en la posición de vértice adyacente, no pasa nada, pero si no está marcado, hay que agregarlo. ¿A dónde? A la cola. Esto mismo de acá. Lo agrego a la cola. Y además lo marco para no volverlo a procesar. Aquí, ¿qué voy a hacer? Posición, vértice, adyacente. Lo mismo acá. A la cola, posición, vértice, adyacente. Por último, si termino el bucle, yo ya tengo el recorrido. Y retorno el recorrido. Y con eso yo ya tengo a este de acá. No hay nada que recorrer. No hay nada que retornar. No estamos implementando el igual que en el árbol. Es simplemente armar esa lista. Entonces, como no revuelve nada, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el grafo. Vamos a hacer que retorne un iterable de enteros de, ¿qué le podemos llamar? Así que vamos a llamar. Aquí vamos a retornar la lista del recorrido. Como ya vieron, no necesitan hacerle el caso. Después, otra cosa que necesitamos, puede ser que necesitemos es saber si hay, si partiendo de un vértice marcamos otro, quiere decir que del vértice de origen hay camino hacia ese destino. Entonces, nos va a ser útil contar con un método que nos diga si hay camino a vértice. ¿Desde dónde? Desde el vértice que pasamos con un parámetro. Entonces, posición, vértice, destino. Y obviamente acá pues vamos a validar con el grafo, ¿no? Para eso es lo que tenemos una referencia al grafo, validar, vértice, vértice. Si está todo bien, entonces hay que retornar si está marcado. Y para eso tenemos el control de marcados y le vamos a decir si está vértice marcado. ¿Cuál? La posición de vértice destino. ¿Ya? ¿Qué más podríamos tener? Si cuando yo le paso un vértice inicial quedan todos marcados, quiere decir que hay camino a todos los vértices. Entonces, vamos a implementar un método que diga hay camino a todos. Ahí. No necesito pasarle. Lo único que necesito es llamar a ese control de recorridos y preguntarle si están todos marcados. Si están todos marcados, quiere decir que desde donde yo partí hay camino a todos los vértices. Si no están todos marcados, quiere decir que no hay camino a todos los vértices. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? ¿No hay? Han venido muy habladores hoy, jóvenes. Bueno, como estamos con tiempo, vamos a aprovechar y hacer de una vez el DFS. Casi va a ser lo mismo, pero voy a aprovechar que ya lo tenemos implementado y voy a variar simplemente la implementación. Y ese DFS, como usa una pila, en vez de que use una pila, lo voy a hacer recursivo. ¿Ya? Entonces, este sí a veces es útil tenerlo. Aquí lo voy a llamar. Vamos a ver. Vamos a llamar ejecutar DFS. Ahí.
¿Ya? Entonces aquí el constructor va a hacer casi lo mismo, por no decir lo mismo. La gran diferencia va a estar en la implementación, que yo podría hacer que esto sea una pila y listo, pero lo vamos a hacer recursivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya no vamos a agregar a la cola, porque no la vamos a tener. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo que haríamos en el bucle, agregarlo si quieren al recorrido. Lo que hay que hacer es recorrido a la posición del vértice de partida. Segundo, lo voy a marcar. Y luego voy a borrar todo esto. Y esto igual. Ya. A ver que acomodamos un poquito antes para reformatear. Ahí. Ya no tengo el vértice en turno, solo tengo el vértice de partida. Lo voy a llamar, lo vamos a renombrar. Ese va a ser nuestra posición de vértice en turno, ¿ya? Vértice en turno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Obtengo sus adyacentes, navego en sus adyacentes, y si no está marcado, no voy a hacer lo que hacía en el bucle, porque no lo estoy haciendo iterativo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llamar a ese ejecutar DFS. ¿Y qué le paso? La posición de vértice adyacente. Y con eso, con unos leves cambios, ya tendría mi mi clase DFS para hacer un recorrido sobre un grafo pasándole un vértice de partida, ¿ya? Este particularmente sí se lo he llegado a usar y lo vamos a necesitar, por eso lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces fíjense que ese se llama a sí mismo, ¿ya? Ustedes dirán, ¿y cuál es el objetivo de hacerlo público? Porque como este es recursivo, yo podría hacer un recorrido empezando por un vértice y a lo mejor después de que no pueda continuar, quiero seguir como quedó a partir de otro vértice, entonces voy a agarrar y de ahí. Lo mismo podría ser en el otro, si ustedes desean. ¿Ah? Lo mismo podrían hacer. Entonces, va a depender de si lo llegan a necesitar, lo hacen de esa manera. ¿Alguna consulta? De acá ya no lo necesito. Por demás. Y listo. Los métodos van a ser lo mismo, uno que obtenga el recorrido, otro que sepa si hay camino a vértice y otro si hay camino a todos los vértices. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Entonces, analícenlo todo esto que hemos hecho, completen los métodos que les he dado, pásenme su correo por el grupo, por favor, por el chat, de hecho, de la sesión, en este momento. ¿No hay correo? Quiere decir que no están atendiendo. Bueno, bueno. Bueno, quedamos ahí entonces. Véanlo, se los voy a subir lo antes posible esta sesión. Y la siguiente clase vamos a ver de analizar, no les voy a implementar, lo van a implementar ustedes. Algunos ejercicios que típicamente yo les propongo cuando llegamos a este punto, antes de empezar la otra unidad, ¿ya? Si no me equivoco, nuestro examen es día martes o jueves. ¿Ah? El martes. El martes, ¿no es cierto? Te lo voy a estirar hasta el jueves, el examen, ¿ya? Entonces, lo voy a modificar la fecha de presentación de su trabajo hasta el día miércoles en la noche, ya no hasta el jueves en la mañanita.
porque por ahí después, por el afán del examen, se olvida y después me van a estar pidiendo extensión y no lo voy a hacer, ¿ya? Porque quiero que se acostumbren a hacerlo en fecha, ¿ya? Con los requisitos que yo les pido, ¿ya? Y hasta ese día vamos a ver cómo vamos a hacer para dar el examen, ¿ya? Y de todas maneras, por si lo hacemos virtual, les voy a habilitar un laboratorio en la plataforma. Creo que ese día solo estuvieron unos cuantos, ¿ya? No sé si algunos de ustedes estuvieron, para que vean cómo manejar ese laboratorio de programación que hay en la plataforma, ¿ya? Así no van a tener mayores complicaciones. Si es presencial, de todas maneras, ustedes tienen que entregarme algo escrito, porque ese rato en el laboratorio yo no lo voy a corregir, ¿ya? Entonces, de todas maneras, la máquina solo va a servir para, como ayuda, pero ustedes tienen que pasarme en papel algo que yo puedo mirar con calma y corregir. Entonces, sea lo uno o lo otro, yo algo me voy a quedar. ¿Está bien? Sin más, nos quedaríamos ahí, nos vemos el día martes. ¿Está bien? O sea que el martes nos va a avisar si es virtual o presencial el examen. Sí. Quiero ver cómo está la cuestión de los laboratorios. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. De todas maneras, les voy a habilitar en la unidad 3 un laboratorio de programación para que lo puedan probar, ¿ya? Por si lo hacemos virtual. De todas maneras, cualquier pregunta en el grupo, no directo a mí, ¿ya? Quedaremos ahí entonces. Recording stopped. Hasta luego. Ok.